En algún momento, sí, el título de la conferencia hablaba de una mirada global. Sin embargo, dada que todos los participantes, o la gran mayoría de los participantes son iberoamericanos, solamente vi unos pocos de países que no sean de habla hispana. Entonces, voy a tratar de centrarme mucho más en una mirada, pero mucho más centrada en lo que estamos viendo hoy por hoy en el contexto iberoamericano. Hablo de España y de América Latina, y en función de eso, pues iremos avanzando. Yo consideré dividir esta primera parte de este encuentro en tres etapas, basado un poco en el título que se le dio a este espacio, sobre el tema de la gestión de riesgos de desastre, avances, antecedentes, avances y retos. Entonces, quisiera referirme brevemente primero a de dónde viene este tema, eh, porque pareciera que todo el tiempo el tema de la gestión de riesgos ha estado por allí. Eso no es cierto. Luego quisiera referirme brevemente a dónde estamos, particularmente como yo veo lo que está ocurriendo ahorita en el contexto latinoamericano, y luego quiero hacer algunos señalamientos en función de qué es lo que pareciera que nos está faltando, qué es lo que nos sigue haciendo, ¿no? Entonces, hay un delay mientras se pasan las láminas, y no es tan corto el delay. Pero bueno, con respecto al tema de dónde venimos, ok. Vale la pena mencionar inicialmente que este tema de los desastres realmente entendido como un asunto que es como de la agenda de los seres humanos, que es una agenda humana, no es tan reciente. Han habido desastres a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, durante milenios, la posición que los seres humanos manejamos ante esta problemática era una posición que a algunos autores, a mí me gusta también llamarlo así, se llamaba como providencialista. El providencialismo es una noción en donde tú entiendes que esos eventos están asociados a una cosa allá arriba, ¿verdad? Unas fuerzas ajenas, es la providencia la que define, ¿no? Y eso está realmente muy imbuido en la cultura, inclusive hoy por hoy. Eh, Inclusive si tú miras etimológicamente los orígenes de las palabras que comúnmente utilizamos, están muy cargados de esa concepción de alguna manera de que es la providencia, ¿no? Ese fatalismo de que lo que ocurre, ocurre este, porque, bueno, alguien lo define por allá arriba, ¿no? Entonces, fíjate, a ratos es interesante saber que el desastre tiene un origen latino y viene de des astra y refiere a mala estrella. Y de nacer con mala estrella o con buena estrella era esa connotación que durante muchos años existió en el mundo occidental, que era, bueno, si es un tema de suerte o no suerte, si te iba a ir bien o bueno, jugar un poco con los vaivenes y los caprichos de la fortuna, ¿no? Riesgo es una palabra que también tiene distintas acepciones según distintos autores, pero una muy aceptada es que viene de una adaptación italiana de una palabra árabe que era risk, y lo que traduce es lo que depara la providencia. Entonces, lo que quiero mencionar es que durante milenios, durante mucho tiempo, existían eventos, pero no había una noción que invitara, una cosmovisión que invitara, por lo menos a los habitantes que fueron arrasados por la explosión del Vesubio o por Pompeya en algún momento, que ellos entendieran que ese era un tema en el que algo se podía hacer desde el punto de vista humano y que había que rezar, portarse bien, hacer de alguna manera otro tipo de tareas, ¿no? Este tema de que los desastres tienen que ser entendidos, vistos y asumidos como un tema humano, que es lo que nosotros llamamos el antropocentrismo, es una cosa que viene con la modernidad. Es una cosa que tiene realmente muy poco tiempo, tendrá unos 300 años.
E inclusive es posible identificar eh, cuáles, hasta hay, se puede identificar inclusive un evento particular que de alguna manera marcó un hito muy notorio, asociado al modo como los seres humanos tenemos que enfrentar este tema, y ese fue el gran terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755. Ese terremoto fue un evento realmente muy importante, no tanto por el terremoto en sí mismo, que de por sí fue devastador, que acabó con una de las 4 ciudades más importantes de Europa en su momento, sino que además de eso fue por la sacudida que le dio a la cosmovisión que teníamos alrededor de estos temas. Hay que recordar que ese terremoto se dio justamente en la efervescencia de esa discusión que tenían las mentes más avanzadas de aquellos años sobre lo que era la ilustración, sobre lo que era, venían estos marcos de pensamiento que de alguna manera propiciaron la Revolución Francesa, que comenzaron a cuestionar de que habían una serie de cosas que estaban impuestas por Dios, que los reyes eran unas cosas impuestas por Dios, y empezar a entender que sin desconocer la existencia de Dios, el modo como jugaba Dios era distinto, y que había mucho más campo para el libre albedrío y bueno, la actuación de los seres humanos. Obviamente cuando se dio el terremoto de Lisboa se dio lo que siempre ocurre, que es que los actores, digamos, más conservadores de la iglesia dijeron que eso era un castigo divino porque la gente estaba realmente portándose mal y lo que sea, este, cuestionando ahí los designios y el orden divino. Entonces, de inmediato, todos los defensores, las grandes mentes que estaban en favor de la ilustración, comenzaron a cuestionar, digamos, como a contraatacar esas ideas, ¿no? Entonces se consiguen trabajos interesantísimos, ¿no? Por lo menos es muy interesante que Kant, el ilustre pensador alemán, se atrevió a escribir siendo muy joven y antes de convertirse en el filósofo tan denso que llegó a ser, se atrevió a escribir unas explicaciones de carácter natural que daban cuenta de qué es lo que pudiera haber ocasionado ese terremoto, ¿no? Unas explicaciones completamente erradas. Él asociaba que se caían unas cuevas y entonces eso generaba unos daños. Pero lo que es interesante es que se atrevió a decir que no es necesariamente que un Dios por allá movió la tierra, sino que debe haber una causa natural en el tema, ¿no? De estas discusiones, uno de los elementos más importantes que se conservan fueron unas conversaciones que están escritas y que mantuvieron Voltaire y Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, en el marco de este terremoto, donde ambos, entendiendo que habían razones naturales y no divinas a lo que ocurrió en el terremoto de Lisboa, eh, lo explicaban de manera distinta. Entonces, si bien Voltaire decía que, bueno, que esa era una muestra de los problemas que tenían que ser enfrentados por el ser humano con su racionalidad, y con la razón teníamos que llegar a entender y comprender y someter a la naturaleza para que esas cosas no ocurran, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau decía que no estaba de acuerdo, que él decía que para efectos de él, la naturaleza realmente no tenía mucho no era la culpable de lo que realmente ahí estaba ocurriendo. Que la naturaleza, bueno, de alguna manera generaba una situación en donde la Tierra eventualmente se sacudía un poco, pero lo que mataba a la gente no era el terremoto, sino eran ese montón de casas apiñadas, mal construidas. Entonces dice Rousseau esa frase que les estoy compartiendo. La naturaleza no construyó ahí esas 20.000 casas de 6, 7 pisos y yo estoy seguro que si los habitantes estuvieran mejor distribuidos y lo hubieran hecho mejor, probablemente el evento no hubiera generado problemas. Estas ideas, en mi opinión, hacen de Jean-Jacques Rousseau el primer riesgo de la historia. Es la primera, en el mundo occidental, ¿no? Es la primera persona donde tú identificas un discurso en el que se dice, el problema no es la naturaleza, el problema es la manera como nosotros nos estamos ubicando en el territorio, que es un poco la bandera que la gestión del riesgo de desastres promueve hoy por hoy. Desde ese momento para adelante,
imperó la noción de que el tema de los desastres es un tema que tiene que ser abordado y asumido por los seres humanos, y en función de eso se comenzaron a hacer una serie de mecanismos, definir una serie de formas de trabajar y de actuar ante la temática, y que han evolucionado de una manera bastante rápida en los últimos 50 o 60 años. Durante mucho tiempo la problemática estuvo vinculada mayoritariamente a, bueno, cómo generamos unos protocolos, unos mecanismos, unas juntas de emergencia que respondan rápidamente ante el evento y ese tipo de cosas. Eso no quiere decir que no hubiera gente por allá en el siglo XVII, XVIII, en el siglo XIX, que entendieran que habían que hacerse también algunas cosas en función de construir y trabajar bien. Por lo menos son muy notorios las recomendaciones que implementó el marqués de Pombal, quien fue delegado por el rey de Portugal para efectos de la reconstrucción de Portugal una vez que sufrió aquel terremoto. Y él comenzó a generar unas pautas que son muy interesantes porque decían, tenemos que generar una nueva ciudad, reconstruir esto que tenemos, tomando en cuenta de que si nos vuelve a pasar ese evento, no pagamos una factura tan alta, ¿no? Entonces, esas pequeñas voces se comenzaban a oír, pero realmente es en los últimos años que uno consigue, como te digo, una transformación muy interesante en función de lo que hoy por hoy estamos entendiendo como la gestión del riesgo. Entonces, ¿cómo evolucionó este tema? Pues inicialmente, te reitero, los eventos eran tratados como si fueran emergencias mayúsculas, ¿verdad? Donde se generaban protocolos, y entonces es muy común que se conseguían que una vez que se daba el inconveniente, se conformaban juntas de socorro y estructuras de actuación y métodos de solidaridad para atender a las víctimas. Esa era, digamos, la norma, ¿no? Se plantea un cambio muy interesante alrededor de este tema, producto de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, hay autores como Michelena que sugieren que la Segunda Guerra Mundial es identificada como el primer, digamos, escenario de conflicto total. Una guerra total, donde lo que se están cayendo a plomo no solamente son las milicias, no solamente son los ejércitos de un país y de otro. Y bueno, si tú eres un ciudadano, estás un poco como haciendo lo que te toca, salvo que te caiga una bomba donde no era, o que te invadan. Pero la pelea es esencialmente de las Fuerzas Armadas. En la Segunda Guerra Mundial, se sugiere que se entiende que el conflicto es de toda la sociedad de un país contra toda la sociedad de otro. Y en función de eso, se comienzan a identificar situaciones en donde la ciudadanía jugaba un papel muy importante en el marco del conflicto, ya sea jugando un papel de subversión y lucha clandestina, como la que usaron los maquis en Francia cuando fueron invadidos por los alemanes, o ya sea en una posición de protección, defensa y resguardo de los daños que generaban los ataques, como lo que pasó con los homewards, que son las estructuras civiles que se conformaron en Inglaterra en el marco de esos inmensos bombardeos que generaron los alemanes durante la guerra. A raíz de eso surge una concepción en donde se dice que la defensa nacional es un esfuerzo de toda la sociedad de un país y que tiene como dos grandes aristas. Una arista es la de la defensa militar y otra es de la defensa civil. Y cuando ustedes escuchan hablar de defensa civil, ya les suena a los que tienen algunos años que eso se parece a una institución que en algún momento existió y que, bueno, trabajaba en temas de terremotos y no sé qué, ¿no? De hecho, inclusive ese enfoque dio pie a que se entendiera que parecía que el perfil natural de una persona que estuviese al frente de ese tipo de instituciones era el de un oficial de las Fuerzas Armadas, porque se entiende que eso es una cosa que tiene que ver como con defensa y seguridad y cosas de eso, ¿no? En la medida que, bueno, se fue calmando el tema del escenario bélico, yo llegué a trabajar con instituciones militares de distintos países en donde el enemigo
para con el cual había que prepararse y definir cómo responder y actuar en el marco de los planes de actuación de defensa civil, era entonces el terremoto, el huracán, literalmente les digo, o sea, me entregaban un plan de actuación de las Fuerzas Armadas en no sé qué, los protocolos de defensa civil, y entonces decía, fuerzas amigas, la policía, los bomberos, la protección civil, no sé qué, ¿verdad? Fuerzas enemigas, el terremoto, los deslizamientos, entonces, plan de acción coordinada, procedimiento operacional vigente para la actuación. Ese era esencialmente el enfoque que se manejaba y bueno, tú terminas de darte cuenta que en buena parte todavía de algunos países de nuestra región se consigue un poco esa aproximación a la temática, ¿no? Sin embargo, ese es un enfoque, como les digo, de los años 50. Tuvo mucho énfasis en la Guerra Fría. En la Guerra Fría, la amenaza de un ataque nuclear era un tema que estaba permanentemente en el aire y, bueno, la estructura que de alguna manera se encargaba de preparar a la población norteamericana con programas de educación y videos y qué hacer en caso de un ataque nuclear era la defensa civil. Con el tiempo se fue entendiendo de que valía la pena separar un poquito ese tema de la cosa militar y de la respuesta ante conflictos que debía dar la población de este tema de los desastres, y entonces se comenzó a trabajar con el tema eh, mucho más anclado al tema de inundaciones, terremotos, tal, y en un primer momento se entendía que el énfasis del problema era en la amenaza. Y entonces se entiende, ese fue, digamos, el momento en donde los amenazólogos eran los dueños del tema. El desastre era el terremoto, ¿ok? O el desastre era el huracán. ¿Y quién era el encargado de la temática? Pues el sismólogo, el meteorólogo, el hidrólogo, ellos eran, digamos, los dueños del tema. Sin embargo, a finales, bueno, mediados de los años 80, principios de los 80, comienzan a demostrarse situaciones en donde eventos idénticos, ¿verdad? Hubo dos por lo menos que fueron muy estudiados, uno que se dio en el Aslam, en Argelia, un terremoto, como más o menos las consecuencias de lo que estamos viendo hoy en Turquía, penosamente, ¿verdad? Y otro terremoto muy similar en términos de aceleraciones, no sé qué, que se dio en Japón. Entonces la gente decía, ¿cómo es posible que este mate 20.000 personas y este mate 200? Si son esencialmente el mismo evento. Entonces ahí comienza a adquirir mucho espacio el tema de la vulnerabilidad. Y cuando se comienza a hablar del tema de los desastres desde un enfoque de vulnerabilidad, el enfoque era esencialmente de vulnerabilidad física, era la vulnerabilidad estructural. Quienes podían resolver este problema eran esencialmente los ingenieros, que tenían de alguna manera las capacidades que prometían encontrar las capacidades de hacer que las edificaciones no se caigan, los puentes no se caigan, la estructura no falle, bueno, calculándola adecuadamente. No sé qué. Y se llegaron a dar experiencias muy interesantes en algunos países donde sí se comenzaron a dar metodologías de construcción y estrategias y formas de cálculo sismo resistente que comenzaban a hacer ver que terremotos muy importantes podían ser realmente eventos que pasaran casi que por alto, como una lluvia fuerte, pues puede pasar hoy por hoy en Mérida o en cualquier lugar. Sí, bueno, cayó pero nada se cae, todo se mantiene. Es justamente en el marco de este evento que se da un fenómeno muy interesante a finales de los años 80 y que observándose que existía un enorme impacto asociado a la ocurrencia de desastres en el mundo, que las Naciones Unidas deciden, en vista de que se acercaba la última década del milenio, del milenio 1990-2000, dedicarle esa década a trabajar en función de una temática que realmente con estadísticas en mano pudiera demostrarse que está poniendo en jaque a la humanidad.
y de distintas posibilidades entendieron que esa temática debería ser la reducción de los desastres, del impacto de los desastres. Entonces, en ese momento el enfoque era que había que trabajar en la reducción de los desastres llamados en aquel momento naturales. Hay que trabajar en función de reducir los desastres naturales. Se crea este movimiento mundial muy importante y que operó en el mundo entre 1990 y el año 2000 y arrancó desde ese enfoque. Bueno, el enfoque como la ingeniería y el tema de respuesta siempre. El tema era la OCHA, los protocolos de cooperación internacional, la actuación de apoyo entre países en casos de eventos, etc. Sin embargo, a lo largo del decenio se vio un fenómeno muy curioso. Y es que, bueno, primero que nada, algunas voces comenzaron a señalar, y yo creo que en ese tema es justo decir que muchas de esas voces eran latinoamericanas. Algunas voces casi que herejes, ¿no? Yendo contra toda, digamos, contra todo el statement, contra todo el enfoque, desde el contexto latinoamericano, algunas personas comenzaron a decir, el enfoque no es correcto, porque los desastres no son naturales, y ahí está ese libro que se puede descargar de internet, de la página de este grupo, de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres, y ese libro, fíjate que es del año, no, se escribe entre el año 91 y 92 y se publica a principios del año 93 y era realmente toda una herejía, porque la gente decía, mientras el mundo y Naciones Unidas, que los desastres no son naturales, que son los desastres, hay que trabajar con el tema de los desastres no naturales, este grupo comenzaba a señalar de que ese enfoque no era correcto, y en el marco de eso, este, la, los escenarios tendenciales a lo largo de los años de alguna manera le fueron dando la razón. ¿Y qué dicen los escenarios tendenciales? Pues los escenarios tendenciales, las estadísticas globales asociadas al impacto de los desastres, realmente son, digamos, suficientemente válidas a lo largo de los últimos 80 años, 100 años, en donde se tienen de alguna manera datos importantes de, bueno, dónde se dan los desastres, cuál es el impacto que tiene. Y entonces, lo que uno observa en todas las estadísticas, digamos, importantes en el planeta sobre el tema, es que el, parecieran demostrar, o sea, sugieren de que estamos en un escenario de impacto creciente alrededor del tema, y eso se mantuvo de una manera muy acentuada durante la década de los 90. Durante la década de los 90, que supuestamente fue la década en que la comunidad internacional, siguiendo los lineamientos de Naciones Unidas, iban a hacer un esfuerzo para tratar de reducir el impacto y todo este tema, pues resulta que fue una década en donde cada año y medio, cada 2 años, se batía el récord del peor desastre del siglo, ¿no? De hecho, el cierre de la década, en alguna medida lo marca Venezuela con el evento que ocurrió en diciembre del año 99 y que terminó siendo de alguna manera el desastre más importante quizás del último siglo, pues, de Venezuela y uno de los aludes torrenciales y procesos con esas características más importantes que se han dado en el contexto latinoamericano. Entonces, obviamente, cuando tú te das cuenta que estás haciendo un esfuerzo y resulta que los indicadores del impacto de ese esfuerzo como que sugieren que las cosas se siguen manteniendo mal, las tendencias se siguen manteniendo mal, pues nada, resulta que uno se ve como obligado a considerar que algo se está haciendo mal. Y esa reflexión yo creo que quedó muy bien ilustrada en el discurso de cierre del Diseño Internacional para la Reducción de Desastres Naturales que dio Kofi Annan en Ginebra, ¿verdad? Y en el marco del cierre del diseño, 10 años después, fue en el año 2000, Kofi Annan menciona algunas frases muy interesantes y que dieron de alguna manera pie a todo este movimiento de lo que hoy llamamos como gestión de riesgos socionaturales o reducción de riesgo, ¿no? Annan mencionaba, entre otras cosas, que queda cada vez más claro que el término natural para definir esos eventos es incorrecto.
sin duda alguna, siempre habrá eventos genuinamente naturales, las inundaciones, la sequía, el evento puede ser natural, pero el desastre no es natural, porque para que el desastre exista tiene que haber algún modo de acción o inacción humana que permitió que el daño se hiciera presente. También menciona Kofi Annan en el marco de ese discurso. Es un discurso realmente muy interesante y es un documento que es un hito para quienes trabajamos en este tema. Vale la pena buscarlo, por ahí está en Google. También mencionaba Kofi Annan que la comunidad humanitaria, o sea, estos son los respondedores, hacen un trabajo admirable ante los desastres, pero la tarea más importante que debe hacerse a mediano y largo plazo es fortalecer los programas que reduzcan el número y el costo de los desastres y en ese caso el abordaje preventivo y correctivo, o sea, la prevención y la mitigación son la clave del esfuerzo. No podemos seguir trabajando en el responder idóneamente en caso de contingencia, sino que hay que trabajar mucho más en función de evitar que los escenarios de riesgo se construyan. Entonces, eso es lo que quería brevemente mencionarles en lo que es de dónde venimos, ¿no? Ahora, con respecto al tema de dónde estamos, yo le pediría, por favor, a las personas que nos están escuchando, algunas personas tienen el micrófono abierto y entonces hacen mucho ruido, o yo no sé si quien está administrando la sala pudiera cerrar los micrófonos de quienes están atendiendo el evento. Entonces, bueno, con respecto a dónde estamos, entonces yo lo que creo que a donde nosotros hemos saltado, a lo que nosotros eh, eh, hemos tratado, hacia donde se viene tratando de llegar, es a una concepción completamente nueva sobre lo que es el problema y lo que ante eso se tiene que hacer. Lo que se tiene que manejar es que, primero que nada, es partir de que la naturaleza no es ni perversa ni benevolente con los seres humanos. Ella sencillamente es indiferente. Nosotros los seres humanos somos unos recién llegados al planeta, ¿verdad? Somos unos segundos apenas del tiempo de la vida solamente. No hablemos de los 4.800, 4.700 millones de años que tiene la Tierra, sino de los 3.200, 3.500 millones de años que tiene la vida. Los seres humanos no tenemos ni 1 millón de años. El Homo sapiens tendrá 100.000 años. Entonces, realmente la naturaleza va haciendo lo que tiene que hacer. Y lo que nosotros tenemos es que buscar la manera de entender un poco cuáles son sus dinámicas y en función de ello generar formas de desarrollo que no choquen con esas dinámicas y que nos permitan de alguna manera garantizar un poco más la sostenibilidad de los esfuerzos que hacemos. Eso no es realmente nada fácil. El providencialismo que mencionábamos inicialmente esta tarde, está a ratos hasta el tuétano, y tú ves que hay una enorme cantidad de elementos que sugieren que la cosmovisión, el enfoque, la mirada que hay alrededor de este tema, es que estas son cosas de la naturaleza, son cosas de Dios, son cosas del destino. Estos titulares de la prensa venezolana te hacen ver claramente contra qué estamos trabajando. O sea, la gente no dice que en Vargas hay un proceso insensato y suicida de reocupación de zonas que no deben ser ocupadas, que han sido advertidas hace muchísimos años y se ha dicho aquí no se debe construir, la gente construye, o que la gente ocupa los márgenes de la quebrada. No, la gente lo que plantea, los medios lo que plantean es que la naturaleza está enseñada contra Vargas, o algo mucho más común que todos ustedes deben ya haber visto, que el ataque, la quebrada no sé qué, se desborda y mata. O sea, casi que como se personaliza, se humaniza la quebrada y se le da un carácter de personaje perverso
que ataca y mata y como si fuera un plan, un azote de barrio que amerita ser condenado a 30 años de cárcel por esas conductas malas que tiene. Entonces, el esfuerzo que se tiene es tratar de desmontar un poco ese evento y tratar de entender que los temas de las amenazas y las vulnerabilidades son realmente son condiciones de sostenibilidad de cualquier tipo de esfuerzo de desarrollo sectorial que se deben desarrollar en una sociedad, ¿ok? Lo que se ha tratado es de dejar atrás un viejo esquema con el que trabajamos mucho, recuerdo, nosotros cuando estábamos en el mundo de la respuesta y la preparación ante casos de desastres en diversos países, y era el esquema del ciclo de los desastres, se llamaba antes, y luego se llamó, por una sutileza conceptual, ciclo de los eventos adversos. Pero lo que se manejaba en aquel momento era que había un antes, durante y después, que todavía se escucha mucho por ahí, ¿no? Hay que trabajar antes, durante y después. En el antes hay que trabajar en prevención, mitigación, preparación. En el durante se trabaja en alerta, si se puede dar, la respuesta y parte de la rehabilitación. Y en el después se trabaja la rehabilitación y la reconstrucción. Ese esquema es un esquema que funcionó durante mucho tiempo, era, digamos, el paradigma dominante, pero poco a poco, con la llegada de este siglo, se ha comenzado a cuestionar de que ese esquema pareciera no ser del todo correcto, porque cuando tú hablas del antes, durante y el después, estás hablando de antes, durante y después de qué. Pues antes, durante y después del desastre. Es antes del desastre, después. Entonces, no puede ser de que el desastre se convierta en el elemento que nuclea todo el esfuerzo que tiene que dar. De hecho, si tú haces las cosas bien y tú comienzas a entender a las condiciones de amenaza, entendidas como dinámicas propias y naturales del territorio que ocupas, y a la vulnerabilidad de la infraestructura que en ellas instalas, como condicionantes de sostenibilidad, de los esfuerzos sectoriales de desarrollo, entonces no tiene por qué necesariamente haber un desastre, como lo han demostrado bien algunos casos de estudio, ¿verdad? Los chilenos, los, los japoneses, o sea, terremotos que en algún momento pueden generar en algunos países devastaciones absolutas, en otros países pasan casi como una noticia de un accidente de tránsito, pues, o sea, son eventos que sí ocurrieron, pero bueno, todas las edificaciones respondieron como tenían que ser, todo operó como se tenía que operar, y entonces el evento pasa sin que exista ese condicionante de que eso fue un desastre. Entonces es allí que comienzan a darse algunas frases que ya se venían tratando de plantear inicialmente y que nadie le hacía mucho caso, pero entonces la gente comienza a tomar en serio la idea de que los desastres no son naturales. Los desastres son más bien el resultado natural de tener riesgos no manejados. O sea, los desastres no son naturales desde el punto de vista de que vienen de la naturaleza, no, son naturales porque obviamente, si usted sabe que esta es una quebrada que tiene unos periodos de retorno de tantos años y usted ahí mete un edificio, pues no es natural que se le inunde y que después tenga un montón de damnificados y de muertos y de heridos. Claro que es natural. Entonces, desde esa perspectiva sí son naturales los desastres, pero no desde aquella que decía que, no, eso es por culpa de la naturaleza, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los desastres comienzan a ser entendidos como un problema no resuelto del desarrollo. Son un problema de sostenibilidad. Cuando usted hace gestión de riesgo, lo que está tratando de hacer es evitar que el esfuerzo y la inversión sectorial que usted hizo en vivienda, en vialidad, en transporte, en líneas vitales, en energía, durante un montón de tiempo, desaparezca en 2 horas de lluvia o en unos segundos de un sismito moderado. Entonces, usted no quiere eso. No estoy hablando de usted como si usted fuera director de protección civil, ni de usted como si usted fuera director de los bomberos, no. De usted como si usted fuera el alcalde de una ciudad o si usted fuera el director de vivienda o de educación. O sea, a usted lo que le interesa es que la infraestructura sectorial que mantenga de alguna manera esté en sintonía con
las dinámicas propias del territorio en donde usted está haciendo esas inversiones. Entonces, desde esa perspectiva, se da un salto muy curioso, en donde se dice, ajá, entonces, bueno, quiere decir de que lo que estamos nosotros tratando es de abordar esta problemática no en las consecuencias, no en definir cómo vamos a responder en caso de un evento, sino en las causas, es en definir dónde y cómo estamos construyendo y dónde y cómo estamos invirtiendo. Y entonces ahí viene el problema. ¿Y quiénes son los que definen dónde y cómo se invierte, dónde y cómo se construye, dónde se hacen hospitales, dónde se hacen puentes? Pues resulta que son los actores de desarrollo. Ese es un tema que entonces comienza a salirse de unos actores clásicos que se entendían que eran los responsables de estas cosas de los desastres y los riesgos y las emergencias, ¿verdad? Que eran las comisiones nacionales de defensa civil y los organismos de preparación y respuesta. Y eso se entiende de que no, ellos juegan un papel muy importante, ellos tienen que de alguna manera estar atentos en generar fortalezas y que todos los actores respondan adecuadamente a la hora de un problema y se articulen y tengan sus protocolos internos. Eso es muy importante y eso se tiene que hacer. Pero ellos no construyen el riesgo, ni tienen el poder de incidir de manera, digamos, notable en que el riesgo se deje de construir. Entonces, en ese sentido, se señala que los constructores del riesgo son, como les digo, los actores sectoriales de desarrollo. Y allí es que comienza a manejarse en el contexto latinoamericano todo un esfuerzo que apunta a generar protocolos de protección civil, perdón, protocolos de gestión de riesgo y sistemas de gestión de riesgo y leyes de gestión de riesgo y todo un montón de cosas que tratan de apuntalar este tema de la gestión de riesgos. ¿Ok? Sin embargo, ese esfuerzo ha sido un esfuerzo muy difícil, en donde se han presentado muchos inconvenientes, y vamos a tratar de mencionar brevemente qué es lo que pareciera que nos está faltando. Este, reitero que no debemos dejar de reconocer lo que se ha logrado. O sea, prácticamente en este momento en todos los países de América Latina tú consigues algún tipo de esfuerzo eh, mm, legal, pues normativo, que trata de promover la gestión de riesgos y eh, que existan instituciones, direcciones, coordinaciones, programas de inversión, inclusive aparatos del ministerio, cosas que tratan de trabajar el tema de la gestión de riesgo. Sin embargo, en mi experiencia, trabajando particularmente en países de América Latina y también alguna experiencia que he tenido recientemente con países en Asia, algunas cosas que hemos hecho en África y algunas cosas que estoy haciendo en Europa, yo me atrevía a señalar como 5 debilidades importantes, donde yo siento que es donde pareciera que es más importante eh, tratar de concentrar el esfuerzo que aún debe ser hecho, ¿no? Entonces, esas debilidades, reitero, son las que están ahí. Claridad más que nada conceptual, ¿no? Y esto creo que tiene mucho que ver con nuestros amigos que trabajan en las protecciones civiles, en los bomberos. Este, ahí hay unos temas que pareciera que no están del todo claros y siento que merecen la pena ser eh, atendidos. Luego también siento que hay un reto muy importante en lo que yo llamo el aterrizaje sectorial, porque el problema en este sentido creo que se refiere a la necesidad de pasar de los qué a los cómo. Tú vas a cualquier país y hablas con un ministro y entonces ellos te dan el discurso de la gestión de riesgo chéverísimo. Sí, hay que trabajar en las causas, hay que abordar integralmente. Ajá, pero cuando tú le dices, bueno, chévere, ¿y en qué y cómo va usted a invertir en eso? ¿Qué es lo que usted en concreto va a hacer si usted es el director regional de salud de un municipio, o si usted es el ministro de la vivienda, o si usted es no sé, director de un banco regional? ¿Qué es lo que va a hacer usted en concreto? ¿Cómo eso se aterriza? Entonces, en los cómo, creo que todavía hay muchas cosas que no están suficientemente claras, ¿no?
Creo que también hay un problema complicado que no termina de entenderse ni asumirse, que es la necesidad de contextualizar las agendas de acción. Yo creo que nosotros estamos atrapados de alguna manera en un esquema en donde la gente entiende que hay una receta universal para abordar estos temas en el planeta. Entonces te generan ahí que si el protocolo de no sé dónde, ¿verdad? Y entonces todo el mundo tiene que seguir el protocolo. El problema es que ese protocolo tiene unos aterrizajes muy distintos dependiendo del contexto sociocultural al cual tú te estás enfrentando. Entonces, hacer gestión de riesgo, trabajar por la sostenibilidad en Alemania, no es lo mismo que trabajar por la sostenibilidad en Venezuela, ni es lo mismo que trabajar por la sostenibilidad en Honduras, ni en Burkina Faso, ni en Irán. O sea, hay características propias de cada sociedad que están ancladas inclusive a las cosmovisiones, a las miradas del mundo que privan en esas sociedades, que generan formas distintas de aterrizaje y de aproximación a los temas. Entonces, ese tema de contextualización creo que es un reto importantísimo que tenemos que mirar. Y luego, bueno, finalmente siento que hay algunos problemas en términos de la integralidad de las soluciones y de los esfuerzos que se generan, en donde comúnmente se confunden fines con medios, y eso lo voy a explicar brevemente, y finalmente en los temas de socialización, que con eso vamos a terminar. Entonces, con respecto a la claridad, yo creo que es muy importante entender que en el abordaje integral de este tipo de temas, como lo estamos tratando de presentar aquí, hay que entender que hay tres formas bien y tres momentos distintos y tres tipos de actores y tres parámetros de calidad que uno pudiera identificar a la hora de tratar de medir cuáles son las capacidades de un país de hacer gestión de emergencias, de hacer gestión de desastres y de hacer gestión de riesgo, que es esencialmente gestión de desarrollo y de sostenibilidad. Un primer tema que a ratos no se entiende es lo que es hacer gestión de emergencias y gestión de desastres. Y sobre ese tema, si quieren, pueden visitar el canal de YouTube. Hay algunas conferencias que hemos impartido, este, donde tratamos de plantear un poquito ese problema que existe entre los aparatos de protección civil o de defensa civil o de actuación en caso de desastre y los aparatos de atención de gestión de emergencia. Esa es una confusión que a ratos genera mucho solape, muchos problemas de competencia entre los actores, para el caso venezolano, entre los actores de bomberos o los entes que se llamen de actuación en caso de emergencia y los actores de gestión de desastres. Las emergencias hay que atenderlas como fenómenos adversos, no deseados, inesperados, pero de alguna manera propios de la dinámica de una ciudad. Toda ciudad, de alguna manera moderna, tiene unas dinámicas de transporte, de la forma como se cocina, de la forma como se produce agua, en donde eventualmente ocurren cosas no deseadas. Y ante esas cosas no deseadas deben haber unos aparatos permanentes eh, fuertes, bien equipados, con gente muy profesional al frente, que son llamados a un número de la 911 o el número que sea, ¿verdad? 121, lo que sea, y entonces el Estado responde a través de esos aparatos y atienden esa contingencia puntual. Entonces las emergencias, sean pequeñas o sean grandes, si de alguna manera son atendidas por esas capacidades instaladas para responder a la hora de un problema, serán emergencias. Ahora, cuando tú estás enfrente de un desastre, el escenario es completamente distinto. Los desastres, por definición, repito, por definición, quiebran esa capacidad. Un desastre es un evento que tiene una envergadura en la que no vas a dar abasto con los servicios de bomberos que tienes, no va a operar el esquema tradicional en que el ciudadano marca el 911 y llegan los bomberos o la protección civil a ayudarte a ti, porque ni va a haber teléfono para que tú llames, ni va a haber carreteras probablemente para que los organismos de seguridad lleguen. Entonces, en caso de un desastre, la clave está en sembrar capacidades en todos los actores del sistema para que cada quien sepa qué es lo que tiene que hacer en el momento de un escenario extremo de esta naturaleza. Entonces, ahí hay una enorme confusión. Entonces tú ves que a las protecciones civiles les encanta estar pidiendo ambulancia,
y entonces en las ciudades de América Latina, entonces bueno, se da un motorizado tiene un accidente, entonces salen al mismo tiempo las ambulancias de los bomberos y de la protección civil a ver quién se queda con el herido y cosas de ese tipo que demuestran que no hay suficiente claridad en este tema. La gestión de desastres se mide no dentro de las instituciones en función de cuánta gente de guardia tienen, ni cuántos vehículos de rescate. No, la gestión de desastres se mide en la medida en que todos los actores del sistema de alguna manera saben qué van a hacer en caso de que ocurra algo y cómo integrarse en el marco de un protocolo grande de actuación. Si uno por lo menos le pregunta hoy por hoy a la Universidad de los Andes, por menciono ese ejemplo porque es el CIDIAD y estamos en la universidad, entonces, ajá, ¿qué va a hacer la Universidad de los Andes a la hora que se dé el terremoto que se supone que estamos esperando en Mérida? ¿Qué va a hacer la universidad? ¿Será que no va a hacer nada? ¿Será que van a cerrar las puertas y esperar a que los militares y la protección civil controlen el tema? ¿Qué van a hacer todos esos médicos, todos esos estudiantes de medicina que pudieran salir e integrarse de alguna manera a algún lugar a prestar algún tipo de apoyo? ¿Saben ellos a dónde se tienen que dirigir y cómo? No lo saben. Y toda la gente que está vinculada al área de ingeniería, al tema de arquitectura, que pudieran jugar un papel muy importante a la hora de salir a evaluar edificaciones y tener unos protocolos y unas planillas que permitan saber qué es habitable y qué no es habitable y comenzar a ellos saben qué hacer, o eso lo va a hacer la protección civil. ¿Será que en la protección civil hay más capacidad instalada para hacer ese tipo de evaluación de daños en edificaciones que en la Facultad de Ingeniería de la ULA? Yo lo dudo mucho. Pero la Facultad de Ingeniería de la ULA no tiene ni idea de qué va a hacer en caso de que esa situación se genere. Y eso lo que te demuestra es que no se está haciendo gestión de desastre. Y es porque no se entiende. Y bueno, finalmente, el tema de los actores de desarrollo ya lo hablamos previamente, ya sabemos de qué va y que es un reto aún pendiente. Entonces, el segundo tema que planteamos es el del aterrizaje sectorial. Y yo siento que ahí, hace poco participaba en un evento, y entonces siempre la pregunta que a ti te hace es, cuánto ha avanzado el tema de la gestión de riesgo en el contexto de América Latina y dónde estamos y qué nos falta? Y yo creo que como les decía hace poco, es un hecho que de alguna manera hay avances muy importantes en función de que hay instituciones, que hay leyes, que hay compromisos de alto nivel, que hay acuerdos, la gestión de riesgos se menciona con frecuencia. Hay un montón hoy por hoy de programas académicos y de cursos nosotros hicimos un estudio para América Latina y el Caribe, creo que fue como en el año 2011, una consultoría que le dimos a Naciones Unidas, que era para tratar de identificar cómo estaban los programas académicos que estaban promoviendo el tema de la gestión de riesgo, temas vinculados a la gestión de riesgo en universidades de América Latina y el Caribe. Y nos conseguimos que eran, creo que fue un poquito después, como el 2014, eran más de 100, 120. Hoy por hoy yo no dudaría que esa cifra se pudiera haber duplicado o triplicado. Cuando se creó la maestría en gestión de riesgos de la Universidad de los Andes, yo recuerdo que era la tercera o la cuarta iniciativa, y eso fue en el año 2006, 2007, que comenzamos a empujar ese esquema. Ahora, el tema es que estos logros definitivamente se están dando. Sin embargo, hay un problema muy grave en términos del aterrizaje sectorial. Y el aterrizaje sectorial lo que define es que no hay todavía claridad en cómo cada actor tiene que definir sus propias agendas de trabajo. Me refiero a cada actor sectorial, ¿verdad? Cada actor de desarrollo, en función de garantizar que, bueno, que lo que sea que él desarrolle, opere, pues, adecuadamente y siguiendo unas líneas lógicas, de mínima sensatez asociada a lo que la gestión de riesgo demanda, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que hay allí es que la gestión de riesgo solamente logra concreción, digamos, en el vulgo, en la mayor parte de la gente, cuando tú la acotas. Y acotarla implica acotarla por lo menos a tres grandes ejes. Yo creo que cuando tú dices, bueno, ¿y usted qué hace? No, yo soy el ministro o el director nacional de gestión de riesgo. Uno realmente no sabe qué hace ese ser humano. Ajá, bueno, ¿y este tipo finalmente
Es mucho más claro saber qué hace el ministro de Educación, o el ministro de Salud, o el director de la Policía Nacional. Pero el de gestión de riesgo, bueno, finalmente ese tipo está realmente haciendo qué y dónde. Entonces yo creo que cuando tú acotas eso en esos tres ejes que yo les digo que los ejes son, un eje que es el geoespacial. ¿Usted está haciendo gestión de riesgo dónde? En Mérida. Ah, perfecto. Entonces el director de gestión de riesgo en Mérida. Entonces Mérida tiene que lidiar con aludes torrenciales, inundaciones fluviales, sismicidad, movimientos de masa, eso pareciera que es lo que es. Entonces eso ya de alguna manera te contextualiza con qué es que tienes que trabajar. El segundo eje que tienes que contextualizar es con respecto a qué ámbito es sectorial. Ajá, ¿y usted trabaja gestión de riesgo en qué área? No, en vivienda. Yo soy el director de gestión de riesgos del Ministerio de la Vivienda, ¿verdad? Entonces eso me queda claro. Este tipo es fajado con el tema de la microzonificación sísmica, el reforzamiento estructural. Ahí como que te quedan claros cuáles son los verbos, qué es lo que finalmente este tipo hace o debería estar haciendo, ¿no? Y obviamente, si tú logras también acortar en el tercer eje, que es el eje del tipo de escenario, entonces ahí pues estás mucho más claro. Tú estás trabajando y yo te digo, no, mira, yo soy el director del programa de gestión de riesgo sísmico del Ministerio de la Vivienda en el estado Mérida. Ahí realmente te queda como muy claro de qué se trata y de qué va y tal. Entonces, en ese caso, se plantean algunas de esas recomendaciones que ha sugerido Alan Label, en donde se entiende que es sector de desarrollo, porque ese no es de protección civil, ese es del Ministerio de la Vivienda. Entonces, comienza a definir claramente cuál es la relación entre el tema del riesgo y lo que él hace, que es vivienda, ¿verdad? Se entiende que lo que tiene que tratar es enfocarse en fortalecer el proceso, cómo se diseñan y se construyen casas, y no en crear un aparato ni una dirección de gestión de riesgo con unas ambulancias y unas cuerdas y unos equipos de rescate, que penosamente lo hemos visto en varios países de América Latina y particularmente en el caso venezolano, ¿verdad? Entonces no es crear nuevas institucionalidades, eso es como un trabajo, como nosotros hemos dicho en algunas ocasiones, es como es como un trabajo de acupuntura institucional. Tú tienes que mirar al aparato, el organigrama y decir, ¿a dónde usted define dónde se escogen los terrenos? Entonces, donde usted ve que se toman las decisiones, hay que meter la agujita, como hacen los médicos chinos. Aquí necesita tener en cuenta el plano de no sé qué, aquí tiene que tomar en cuenta los criterios tal, aquí necesita un ingeniero que lo asesore en no sé qué. Eso es un poco lo que uno entiende que eso se tiene que manejar. ¿Cuáles son los modos? ¿Cuál es, digamos, el esquema general que uno pudiera seguir para empujar este tema en todos los entes de desarrollo? Porque cada actor de desarrollo es distinto. Hablamos de cultura, de patrimonio, de vivienda, de educación, de salud, de transporte, de vialidad, de comunicaciones, el sector financiero, inclusive de muchos actores privados. Entonces, yo siento que esa es una pregunta difícil. En algún momento hicimos un estudio y con él hemos seguido haciendo cosas de consultoría para el Banco Interamericano de Desarrollo. De eso recientemente, hace un par de semanas estuve en Buenos Aires nuevamente discutiendo este tema con actores sectoriales del ámbito de agua y saneamiento. Y entonces, ¿qué es lo que pareciera que uno pudiera sugerir de una manera más o menos genérica? Pues que para usted hacer gestión de riesgo en su sector hay que trabajar como en 5 grandes líneas de actuación. La primera es diagnóstico. Usted obviamente, si no tiene los mapas de amenazas, si no tiene los escenarios de aceleración del terreno, si no tiene, pues obviamente no va a saber dónde está, ni con qué se puede enfrentar, ni qué puede fallar. Ahora, hay que entender que el diagnóstico es solo diagnóstico. El diagnóstico es el equivalente a cuando usted se va a un médico y el médico le dice hágase un examen de sangre o hágase una tomografía. Es muy importante que tenga el examen de sangre o la tomografía, pero eso no le garantiza que usted se va a curar. Eso es diagnóstico, eso es solamente lo que le da la base para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer en adelante. Una vez que usted tiene el diagnóstico, luego hay que saltar a lo que es la gestión propiamente. ¿Qué cosas debo hacer? Y esas cosas que usted debe hacer se dividen como en 3 grandes momentos. Hay un momento del abordaje prospectivo del problema,
que es ese que tú trabajas pensando en aquellos lugares donde todavía no hay riesgo construido, todavía no hay escenarios expuestos, pero que tú ves claramente que si la ciudad sigue creciendo como está creciendo y ocupa esos márgenes de inundación de ese río que todavía no están ocupados, y eso no se ordena desde ahorita, con unos planes que definen aquí se puede construir y aquí no se puede construir, pues obviamente el riesgo se va a crear. Entonces, mirar prospectivamente el riesgo es mirarlo in advance, pues hacia adelante, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con planificación, ordenación, regulación, etcétera, ¿no? Luego hay un abordaje del riesgo que tienes que manejar, que es el abordaje correctivo, que es ese que tiene que darse cuando tú ya tienes riesgo construido, ya está ahí la casa, ya está ahí el hospital, ya están las viviendas en la zona que se pudieran inundar. Entonces ahí tienes que tratar de minimizar el impacto que ahí se va a dar. Ese es el ámbito más costoso, es difícil, implica obras de ingeniería, implica reforzamiento de edificaciones, implica varios temas, y entonces eso es lo que es el abordaje correctivo del tema. Siempre será costoso, pero está más que claro que siempre será más económico trabajar en la mitigación que en el abordaje post-impacto. Siempre será más barato que tú refuerces el edificio a que tú esperes que venga el edificio y te lo tumbe y tú tengas que luego reconstruir. Siempre será más barato. De hecho, unos últimos datos que le vi sobre ese tema hablan que la relación es más o menos de 200 a 1. Sí, o sea, 200, un dólar que tú gastas en prevención, mitigación o en abordaje prospectivo correctivo, equivale a unos $200 que te vas a tener que gastar luego en reconstrucción y, o sea, te ahorras 199, pues, para decírtelo en criollo, ¿no? Y luego, finalmente, está el ámbito de lo reactivo, del mundo de la actuación post-impacto, que dependiendo del tipo de escenario será distinto. En este caso se hablaba de sistemas de alerta temprana porque hablábamos de eventos hidroclimáticos, pero si es el tema sísmico o es cualquier otro tema, pues será el que le toque, ¿no? Y finalmente siempre hay un ámbito que se llama de elementos transversales, que son ámbitos que tratan de alguna manera de aterrizar y garantizar la sostenibilidad del esfuerzo en función de las dinámicas propias del sitio donde tú estás trabajando. Entonces, eso es lo que yo llamo aterrizaje sectorial, que es un tema donde, como te digo, hay mucho trabajo por hacer. Con respecto al tema del contexto, esto creo que va a ser muy rápido, porque el tema del contexto lo que te sugiere es que cuando uno va a hacer este esfuerzo de gestión de riesgo, hay que entender un poco el contexto particular en que tú te estás moviendo, ¿no? Y si tú vas a hacer gestión de riesgo y te preguntas qué hacer para hacer gestión de riesgo, el trasfondo puede ser tan complicado como el trasfondo de la fotografía que les estoy mostrando, que esto es cualquier barrio de Caracas. Ajá, usted quiere hacer gestión de riesgo, pero allí. Entonces, ¿cómo se hace gestión de riesgo allí? Y ahí hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta que comúnmente no se toman en cuenta. Este, yo he venido trabajando durante los últimos años en función de este tema, tratando de identificar, bueno, qué características particulares tú pudieras identificar en el modo como se puede hacer gestión de riesgo, trabajando particularmente en los ámbitos comunitarios, dependiendo del lugar y dependiendo de la cultura del sitio donde tú te estés moviendo. Este, en algún momento hemos trabajado en algunos estudios comparativos, por lo menos ahí hay unos libros que recogen algunas experiencias. El de arriba es esencialmente un estudio comparativo que se hizo para Asia, y entonces ahí tuvimos la oportunidad de mirar, bueno, 18 experiencias, 18 países, cómo esta gente está mirando, entonces, qué tienen en común y qué no tienen en común con las realidades, por lo menos de América Latina. Bueno, muchas cosas se parecen, pero en otras no tanto. Entonces los abordajes tienen que ser distintos. Y esas condiciones digamos, de contexto hay que tomarlas en cuenta. Hay otros libros que también recogen otras experiencias similares. En este caso escribimos un capítulo. Se acaba de publicar ahí por la gente de Springer en Alemania. Y también hacemos algunas observaciones sobre ese tema. Entonces, ¿qué hace que unos países operen de un modo y otros de otro? Es una pregunta muy interesante. Yo no tengo aún la respuesta,
pero creo que hay unas pistas muy interesantes para poder contestar eso en los estudios que han desarrollado autores como estos que les estoy mostrando ahí de Iglehart y Belzer, sobre lo que es el mapa cultural del mundo. Estas son unas personas que se han tratado de decir, bueno, ¿cómo son las mentalidades que tú puedes identificar en el mundo? Los venezolanos y los colombianos nos parecemos bastante, ¿verdad? Y quizás un poco con los panameños y con los dominicanos, pero cuando tú entonces metes aquí un actor, no sé, de otro lado, entonces uno puede decir, bueno, pero aquí sí comienzan a darse diferencias importantes. Estos actores se han dado a la tarea de identificar, digamos, como formas o esquemas socioculturales, cosmovisiones del mundo distintas que existen que se pueden identificar en el planeta. Y yo creo que es posible entender que en cada uno de esos sacos de países que tienen, de sociedades que tienen culturas y miradas distintas, el modo como tú debes hacer este tipo de esfuerzos, no solamente por la gestión de riesgos, sino por la sostenibilidad del desarrollo, varían de manera importante. Yo no creo realmente que esos protocolos internacionales sean muy exitosos, particularmente porque tienen años tratando de hacerlo desde el 95, desde Yokohama. Se vienen implementando agendas globales, pero las agendas globales, en mi opinión, chocan con las cosmovisiones eh, de cada región. Y eso hace que muchas de las cosas se queden realmente sin mayor posibilidad de poder aterrizar, ¿no? En una mirada un poquito más local, yo creo que también es muy importante cuando hablamos de ese tema del aterrizaje, es que de la contextualización, es que hay que seguir enfatizando la importancia de poder incorporando los aportes de las ciencias sociales en los estudios de caracterización local de riesgo. En los estudios de caracterización local de riesgo todavía hay una mirada muy sesgada a las ciencias duras. Es un tema de, entonces, el mapa del hidrólogo, la vulnerabilidad de las viviendas que te hace el ingeniero civil y el arquitecto y el no sé qué. Entonces, yo creo que cada vez es más importante seguir mirando y evaluando y profundizando cómo los estudios de percepción social de riesgo, los mapas de vulnerabilidad social, de alguna manera te sugieren cuál es la cosmovisión que priva en esa comunidad que tú estás tratando de intervenir y en función de eso generar una propuesta de intervención que sea pertinente con esa comunidad. Un tema muy común que tú consigues hoy por hoy es que, bueno, si vamos a montar un programa de trabajo con comunidades en preparación para terremotos. Entonces, bueno, se sientan unos tipos en, no sé, protección civil o en los bomberos, generan un programa que es el programa y ese se lo dan a todo el mundo por igual, entendiendo que como que toda esa cosa que se llama comunidad es como igual. Y la realidad no es esa. Uno tiene experiencia, por lo menos nosotros trabajamos en algún momento en un proyecto que financió la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, de Japón, ¿ah? La Agencia de Cooperación, perdón, JICA, es la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Ellos han desarrollado algunos trabajos en tema de gestión integral o caracterización integral de zonas de desastres o de riesgo en algunas ciudades en América Latina. Y poco a poco fueron entendiendo la importancia que tiene tomar en cuenta esas características propias de las localidades. Nosotros hicimos un trabajo en el año 2003-2004 para ellos en Caracas y hicimos un mapa de vulnerabilidad social de Caracas, y en esa mancha inmensa que se llama Caracas, conseguimos identificar, creo que eran 13 tipologías, 13 tipologías que convivían en esa enorme mancha urbana, ¿verdad? Y entonces el tema era que si tú vas a hacer gestión de riesgos, tú ponte en La Vega, o en Petare, o en La Charneca, las estrategias que se sugerían eran distintas, porque esas comunidades tenían algunas cosas muy fuertes, donde no había que enseñarles nada, el tejido social era muy sólido, el liderazgo interno era muy sólido, pero habían cosas en donde estaban muy mal. Pero esa realidad de esas comunidades no tenía nada que ver con lo que tú te conseguías en las Mercedes, o en Chacao,
o en Altamira. Entonces, hay que entender que los mecanismos de intervención deben de variar, porque las realidades sociales son distintas. Y esos son fundamentales a la hora de definir cómo tú pudieras generar propuestas de aterrizaje. Ya casi terminando, quería mencionarles bueno, en el tema de la integralidad, también hay que tener mucha claridad en función de lo que son medios y fines. O sea, en el tema de la integralidad, es muy importante entender cuando uno genera una propuesta, definir esto que estoy generando, en qué medida, o sea, para qué sirve finalmente. O sea, a rato si tú haces un mapa de microzonificación sísmica, el mapa en sí mismo no es un fin. Es apenas una herramienta para tú tratar de lograr que alguien más haga algo con eso. ¿Y qué es lo natural que alguien más debería hacer? Bueno, probablemente sería una ordenanza municipal. Ah, sí, bueno, perfecto. Se hace la ordenanza municipal. Y se generó la ordenanza municipal y se hizo la ley, la no sé qué. Pero luego, la ordenanza municipal en sí mismo no es un fin. La ordenanza es un papel muy importante, va a servir para algunas cosas, pero luego hay que definir cuál es el usuario último de esa información y qué es lo que ese usuario último pudiera necesitar. Entonces, hay mucha confusión entre medios y fines y mucha gente, bueno, no lo entiende. Entonces dice, no, bueno, nosotros creamos el comité municipal o la ordenanza que define, y es como que no existiera la ordenanza. Realmente uno, o sea, si tú trabajaste en la ordenanza, tú sabes que existe, pero una persona de a pie que anda por allí no tiene ni la menor idea de que eso existe, ni para qué sirve, ni de qué manera tal, ¿no? Entonces, este tipo de mapas, como los que vemos aquí, ¿verdad? Hay que entender y hay que elaborarlos pensando en los usuarios que a la larga tienen que tomar decisiones, ¿no? Por lo menos este es un trabajo, son mapas del Instituto de Mecánica Fluidos, que es, en mi opinión, la institución más sólida en el abordaje de este tipo de diagnósticos en Venezuela. Entonces, ¿para qué sirven estos mapas que estamos viendo ahí arriba, que ustedes ven en azul, como en morado y en rojo? Bueno, los mapas de profundidad esperada para algunas inundaciones o aluvios torrenciales, y el otro son las velocidades, y luego la convolución de esas dos te da el mapa de amenaza. Bueno, esos mapas son para que alguien de alguna manera tome decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, miren las decisiones que se tomaban ya antes, esto era trabajo del IMF, ellos decían, miren, si nosotros corremos esos escenarios de simulación, y aquí tú lo ves, estos son casos reales, para Cerro Grande, una zona ocupada en el norte del Ávila, ahí tú ves la mancha que se genera en términos de inundaciones, y luego ellos hicieron un segundo modelado donde se ve la mancha, pero si tú haces cierto tipo de inversiones en obras de control de aluvios torrenciales, en canalización, en represas de control de sedimentos, etcétera, ¿no? Entonces, queda claramente, se ve muy claro cuánta mancha urbana tú dejas de afectar si tú haces esas inversiones. ¿Cuáles son las inversiones? Pues las que estamos viendo allá abajo. Entonces, ese es el tipo de insumo que necesitaría un político para poder decir, bueno, entonces sí, vamos a tener que dar la pelea para gastar ese montón de plata en esas obras que hay que hacer en las cuencas altas, porque lo que me estoy ahorrando son no sé cuántas hectáreas de ciudad que entonces no van a ser afectadas, y entonces en función de eso se justifica la inversión. Eso es lo que yo siento que es un tema que es muy importante ir manejando. Y en ese sentido yo les pudiera mencionar algunos avances recientes que a mí me parecen realmente muy prometedores. Estos son avances del año pasado, en donde ya algunos de los software más importantes del mundo que se están utilizando para la estimación de áreas que pudieran ser afectadas por inundaciones, comienzan a incorporar módulos para la estimación de daños económicos potenciales. Hay un trabajo que realmente a mí me tiene maravillado, que lo han venido haciendo nuestros amigos de Hidronia, el doctor Reinaldo García, en el marco del esfuerzo que está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo con su programa de Hydrobit Flood en toda América, y en donde tú ves que ese software, que es un software que, bueno, las personas lo pueden pedir, las universidades lo pueden pedir, utilizarlo, instalarlo, el banco te regala las licencias para que tú lo utilices y hagas los estudios. Entonces, no solamente tú generas esas
manchas clásicas que se obtienen con ECRAS o con cualquiera de esos software clásicos, sino que comienzas a definir, bueno, definirme cuánto dinero estoy perdiendo allí. Y los cálculos te los dan no solamente por el monto total en la zona inundada, en función de la velocidad que se estima para el flujo y la profundidad que se estima para el flujo, sino que te dice los daños esperados para un conjunto residencial, para un edificio. Entonces yo creo que si la persona que vive en ese edificio se le dice, mire, usted lo que se está jugando aquí es tanto dinero, probablemente eso es un tema que los motiva a hacer algunas cosas interesantes. Esta es una herramienta muy, muy interesante que de hecho se va a presentar en un evento al que los voy a invitar la semana que viene, donde el mismo Reinaldo va a estar presentando este tema, va a ser una primera presentación que vamos a hacer en Europa, en un evento que se va a hacer el viernes que viene, y que es auspiciado por la Academia Venezolana de Ingeniería y Hábitat y la Real Academia de Ingeniería de España. Ahorita les voy a dar los datos porque alguno quiere conocer en mayor detalle este tema, pero realmente yo creo que este es el tipo de aportes que se necesitan para tú realmente llevar los productos a donde se tienen que llevar. Y en los temas finales de socialización, yo siento que cada vez es más importante trabajar en lograr que la información que llega a la comunidad, a la gente sobre estos temas de riesgos, esté mucho más contextualizadas a su propio entorno. La narrativa, si no es sector, si no es local, no llega. Yo creo que ahí hay una experiencia única en el mundo, que fue la que llevó Fundapris, que fueron casi 35 años de investigación, acción educativa, eso fue ya en Mérida, y tratando por un lado y por otro de cómo lograr que este tema de alguna manera aterrizara de la mejor forma en las escuelas. Y entonces, la realidad es que uno como que logró aprender, digamos, por las malas, que si tú le dices a un niño que el riesgo sísmico, entonces le habla del arco andino costero y los sistemas Boconó, San Sebastián, y del cinturón de fuego del Pacífico. Eso se aprende, pero solamente como un contenido que se memoriza para presentarlo en el examen. Ahora, si tú le hablas a la persona de la quebrada que pasa por detrás de su casa, de la falla que pasa por cerca de donde ellos viven o donde tienen el negocio, o por donde van para la escuela, el modo de vincularse a ese contenido es distinto. La gente dice, ah, no, esto es conmigo. Y eso necesita, como te digo, un esfuerzo muy importante de aterrizar. Por esa razón, nosotros en el SIGIR estamos trabajando ya desde hace algún tiempo en el desarrollo de algunas tecnologías que nos permitan que la gente de una manera, digamos, sencilla, pueda tener una idea de dónde realmente están parados y ahí donde usted está parado, usted está expuesto a qué, ¿no? Los primeros desarrollos, para eso estamos basándonos obviamente en soluciones TIC. En este caso, les estoy mostrando una lámina de una de las primeros, bueno, este no es el primero lo hicimos y ya lo sacamos de circulación porque nos equivocamos en un montón de cosas, pero esta es la herramienta que pueden ustedes utilizar hoy, se llama APP Menazas, o sea, App Menazas. Tenemos dos ahorita colgadas, una para Cumaná y una para Chacao, y en cada aplicación, esta se descarga gratuitamente desde Google Play, usted se mete ahí, la busca y la descarga en su móvil. Entonces tú, si vives en la zona, le puedes preguntar dónde estoy yo, a qué estoy expuesto, y ella te da una ficha de exposición, por lo menos en el caso de Cumaná, para los 4 grandes tipos de amenazas urbanas que tiene Cumaná. El tema de los terremotos, el tema de las inundaciones, el tema de los movimientos de masa y el tema de tsunamis. Entonces tú te paras en un punto muy, muy específico, una escuela, o un edificio, o una casa, y él te dice, ¿usted dónde está allí? El escenario de tsunami sugiere que el agua va a llegar a 1,5 metros y las aceleraciones, o usted está en una microzona sísmica tal, entonces tome en cuenta las características de la vivienda y lo que sea que vayan a colocar, ¿verdad? Y así tú puedes tener, como te digo, ese tipo de información.
También cuando uno va a desarrollar este tipo de herramientas, no puedes hacer cualquier herramienta. Hay mucha gente de alguna manera desarrollando herramientas similares, pero te reitero, una herramienta de este tipo para un país que te digo yo en Europa, o en Estados Unidos, yo siento que es diferente, o en Japón. En Japón están haciendo cosas de esta ya, inclusive con realidad aumentada. Tú miras ahí con el aparato donde te llegue el agua, pero te reitero, en el contexto latinoamericano hay que trabajar teniendo en cuenta pues las limitantes propias del realismo mágico latinoamericano. Entonces, ¿qué tiene que tener la aplicación? Bueno, primero el acceso tiene que ser permanente, 24/7, 365 días al año, tiene que ser 100% gratuita para el usuario, tiene que estar de alguna manera armada en un tema de narrativa local, que fue un error que cometimos y nos equivocamos, las evaluaciones que hicimos en las primeras versiones demostramos que eso no funciona. Otra cosa es que el abordaje tiene que ser ex ante, no se puede trabajar en función de que la herramienta pudiera ser, hay varias cosas que se están haciendo. Google está lanzando Google Maps, unas herramientas para supuestamente avisarte 5 horas antes, 3 horas antes, salga corriendo porque eh, está lloviendo mucho y probablemente va a tener problemas. Pero la realidad es que a rato la gente necesita tener una información un poco más previa que es. Porque obviamente los sistemas de alerta temprana de este tipo inciden de una manera muy poderosa en la morbimortalidad. Y de hecho en el mundo se ha visto una disminución muy considerable en el número de muertes y de heridos asociados a inundaciones y a lluvias torrenciales en los últimos años. Obviamente parte de eso son las bondades que tenemos con los temas de alerta temprana y toda esta tecnología que te avisa antes. Pero el drama se da en que esa gente eh, se salvan la vida, pero pierden lo que tienen. Pierden las casas, pierden los carros, pierden las bodegas, pierden el negocio, porque las casas no desalojan, los hospitales no desalojan, las carreteras no desalojan. Entonces, en ese caso hay que seguir trabajando en función de que la gente pueda, mucho antes de estar expuesto, nosotros venimos planteando ese tema un poco aquí en Europa, que tampoco se entiende del todo. Entonces, sería importante que antes de que tú alquiles un apartamento, de que tú compres un piso, ¿verdad? O compres una casita, tú puedas saber si la casita está o no está expuesta. Allí es donde tú defines si te expones o no te expones. Y esa información tiene de alguna manera que estar a manos de la gente, ¿no? Un tema también adicional es que, bueno, el lenguaje en que se desarrollan las herramientas tiene que ser de gestión compartida, o sea, comúnmente los actores locales quieren tener la posibilidad de poder anexar información, no puede ser un software cerrado, una caja negra que tú le das a los de protección civil, divulgue lo que ahí está. Entonces tienes que generar un protocolo de programación, una arquitectura que permita que el actor local pueda meterse y anexar su foto y meter, y eso es un tema complicado a ratos en términos desde el punto de vista de programación. Y otro tema, tres temas que son muy propios de la calamidad venezolana, es que la herramienta no puede tener ningún pago anual. Ahí nos equivocamos también. Porque tú haces la aplicación, entonces sí, ajá, chévere, pero ¿quién paga entonces la licencia de los mapas que vas a utilizar de la herramienta de una empresa X que te da unos mapas maravillosos? Pero ellos esperan que tú cada año pues pagues la licencia. Pues en el caso de muchos países eso es muy difícil. ¿Por qué? Bueno, porque penosamente la polarización política hace de que entonces el alcalde que está hoy, que te está apoyando cuando el tipo salga del cargo, no hablemos de que cambien el gobierno, sino que cambien al alcalde, él se va con su gente, entonces llega otro tipo que era enemigo del anterior, y él dice, yo no voy a pagar lo que ese tipo estaba haciendo, y entonces todo lo que se hacía se perdió. Eso lo llegamos a vivir nosotros, malas experiencias, por bueno, esas cosas humanas, los conflictos de la gente. Entonces, así se perdían la base de datos de eventos históricos de Venezuela. Porque entonces, bueno, sí, porque estaba antes, pero ahora no está, porque yo no lo voy a pagar, yo lo voy a hacer yo, y nunca lo hacen porque no tienen la capacidad y eso queda ahí en la nada. Pues. Entonces, en ese sentido hay que garantizar que la herramienta que se haga no tiene que tener ningún tipo de pago,
Y otra cosa que tiene que ser es que tiene que trabajar con un nivel de conexión miserable. Eso no te lo vas a plantear como un problema si tú estás en un país donde la conexión a internet es una maravilla, pero, ajá, pero entonces en Venezuela, ¿cómo vas a hacer? Bueno, tienes que trabajar pensando de que la posibilidad de que te baje la data, toda la data tiene que estar tanto como se puede en el equipo, solo tiene que bajar lo mínimo necesario, porque comúnmente nunca hay internet. O lo otro es que el nivel de pobreza de la gente va a ser de que no todo el mundo tenga el iPhone 12 ni el Galaxy, no sé qué tal, el último que ha salido, sino que la gente va a trabajar con telefonitos de muy baja gama, porque es lo que hay. Entonces, pues, tienes que garantizar que las herramientas no pesen más de 5 megas, que es casi lo que te pesaría una canción que te descargues y que con eso medianamente opere. Entonces, sobre esa base es que estamos trabajando. Y bueno, ya para cerrar, no crean que los problemas que uno consigue solamente se plantean en el contexto latinoamericano. Yo les pudiera compartir algunas experiencias que hemos tenido recientemente en unos proyectos de este tipo que hemos desarrollado aquí en Europa, donde tú observas situaciones en donde, bueno, la gente vive en zonas de exposición a inundaciones. Este es un caso muy famoso. Yo no sé si esto se podrá oír. No sé, vamos a hacer la prueba porque este es un videíto de 20 segundos. A ver, no sé si lo oyen. Bueno, ese videíto que están viendo ahí en pantalla se hizo viral en toda España a raíz de una persona que, bueno, que el agua les tumbó el muro de frente, se les inundó la casa, perdieron todo lo que tenían abajo, fue una situación muy dramática. Entonces, curiosamente, cuando nosotros fuimos a evaluar un poquito este y otros casos, tú te das cuenta que son poblaciones que estaban en zonas que están perfectamente caracterizadas, los mapas estaban disponibles en formato checkfile y KMZ, o sea, no un formato que cualquier persona manejara, y sencillamente la gente teniendo la información, las instituciones hacen un trabajo muy importante de ir mapeando toda la zona, las personas de a pie siguen padeciendo los problemas de siempre. Entonces, pareciera de que hay un eslabón débil allí entre los gentes que producen información técnica y los usuarios finales de esa información. Esos datos no solamente lo hemos vivido en España, yo tuve la oportunidad de, en el 2000, hace como año y medio, estar evaluando los daños que generó en Nueva Jersey el paso del huracán Ian, que son esas fotos que ven en la parte de abajo, y era esencialmente lo mismo. Tú veías caminando entonces unas casas, unas personas, bueno, tenían el carro en el sótano y toda la línea blanca, todo lo perdieron. Pero curiosamente, a 20 metros, el agua no se metía. Y lo curioso era que esos mapas estaban hechos, se sabía lo que iba a ocurrir, ocurría exactamente lo que estaba predefinido, pero realmente la información no la tiene la gente. La información estaba en firma o en algunos papers, entonces es un problema en el que todavía hay que seguir trabajando. Entonces, ¿qué reclama la gente? Y ya creo que esta es mi última lámina. ¿Qué reclama la gente ante estos escenarios que se están viviendo? La gente lo que reclama es que nos venden casas en donde no se debe. O la gente reclama, cuando tú alquilas una vivienda, nunca te dicen si está en riesgo de inundación o no. Entonces, la gente no está reclamando el tema de la alerta temprana, que la alerta temprana se da. O sea, que existe una institucionalidad fuerte, pero la gente dice es que no me avisan antes, suficientemente antes para yo saber qué debo hacer o no. Este chico que aparecía en el video antes y que gritaba desesperadamente, socorro, socorro, es este que aparece en la foto de la parte derecha inferior de sus pantallas. A raíz de lo que él vivió y las pérdidas que tuvo, su familia decidió, esto no me vuelve a ocurrir a mí nunca más. Y construyeron un muro
un muro de concreto ciclopio, se asesoraron con unos ingenieros en represa y pusieron unas puertas especiales y un mecanismo y él dice, a mí no se me vuelve a meter el río. Y en efecto, todas las medidas que él tomó para la mitigación de sus propios riesgos, hoy por hoy pareciera que son medidas idóneas. Esa comunidad solita, esa familia solita, hizo la inversión y hoy por hoy está de alguna manera blindada ante el tema. La pregunta es, ¿no hubiese sido mejor que ellos hicieran esas inversiones sin haber pasado por la experiencia que pasaron? ¿No hubiese sido mejor haber logrado que ese conocimiento lo hubiese tenido antes y en función de eso haber hecho lo que tenían que haber hecho? Ese es un poco el dilema que yo siento que hoy por hoy se tiene. Este tema del riesgo, yo siento que es un tema que cada vez va a aterrizar más en lo personal, ¿verdad? Yo creo que cada vez es más eh, vigente la pregunta en los temas hidroclimáticos de cuán temprana debe ser la alerta temprana. Queremos una alerta temprana que te avise 2 horas antes, coja las cosas, métala en un bolsito y salga corriendo, y usted ni a su familia le va a pasar nada, o tú quieres una alerta temprana que te permita saber dónde, qué tipo de inversiones puedo hacer, será que muevo la lavadora para el piso de arriba para que aquí no se me inunde y dejo aquí solamente un depósito de la cosa que si se me inunda pierdo menos, y ese es un tema que no solamente incide en la gente, incide también en distintos actores, en distintos entes. Hoy por lo menos a raíz de los mapas y los trabajos que hemos hecho, estamos en conversaciones con los entes de eh, resguardo y preservación del patrimonio en España. Hemos tenido algunas conversaciones, entonces cuando tú les dices a ellos, mire, hay datos oficiales, dicen que hay cerca de casi 900 edificaciones de interés patrimonial que están bajo el agua, según los escenarios que existen. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? No valdrá la pena que el museo que se va a inundar ponga las cosas más valiosas en el piso de arriba y como que las que son menos importantes abajo, o que haga alguna inversión o que generen un muro de este tipo. Esas son las cosas que esos actores del desarrollo tienen que ir manejando, ¿no? Este es el tipo de herramientas que están viendo ahorita en pantalla. Es más, se los voy a dejar brevemente porque si quieren pueden leer con el lector de QR de su teléfono la, el link de descarga a Google Play, y este es un ejemplo, ahí ven el link de descarga en pantalla. Entonces, si ustedes leen con el código de QR, van a ir directo a la página de descarga. Este es un ejemplo, pues, hicimos 2 pilotos, uno para la ciudad de Alcalá de Henares, que es una ciudad icónica, importantísima históricamente en España, y otro para la ciudad de Aranjuez, también una ciudad bellísima, llena de infraestructura patrimonial, unos palacios y unos jardines increíbles. Entonces, bueno, estamos comenzando a generar este tipo de soluciones. Tenemos unas herramientas allí justamente para tratar de promover este tema.